La Premio Azorín de Novela 2022 María Zaragoza cerró el ciclo de los Jueves Literarios del Otoño Cultural, presentando aquí en la localidad su novela La Biblioteca de Fuego, una novela ambientada en el Madrid de los años 30 que gira en torno a la Biblioteca Invisible, una sociedad secreta que trataba de proteger los libros prohibidos. Antes de esta presentación visitó la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara, la casa del que ella considera su padre literario, ya que María Zaragoza formó parte de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Aquí pudimos charlar con ella en una interesante entrevista en la que nos acercamos a la persona y a la obra a través de su amor por contar historias. Dentro del Otoño Cultural organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, hace unas semanas visitó la localidad la escritora española María Zaragoza. Nacida en 1982 en Madrid, aunque creció en Campo de Criptana, Ciudad Real. Antes de la presentación del libro, se acercó a la Casa Museo de Antonio Gala, La Baltasara, a la que considera la casa de su padre literario, ya que formó parte de su fundación para jóvenes creadores. Allí pudimos entrevistarla para ahondar un poco más en su literatura. Antonio es la persona más divertida del mundo y es una persona divertida, generosa y genial, claro. O sea, el genio y la inteligencia que tiene Antonio es absolutamente fantástico y haberlo conocido es un regalo. Pero aparte yo creo que siempre he tenido una conexión especial con él en muchos aspectos. Hasta el punto de que creo que teníamos cierta telepatía, ¿no? Y él sabía qué me pasaba por la cabeza, él tenía una intuición total con absolutamente todo lo que respectaba a mí, no sé si también con el resto del universo, pero desde luego conmigo sí. Y bueno, o sea, tanto es así que cuando estaba corrigiendo una de mis novelas, yo venía corrigiendo en el tren un trocito y cuando lo fui a ver y estábamos hablando y no sé qué, de repente Antonio me citó un trozo de lo que yo venía corrigiendo en el tren que él no había leído y me dijo unas palabras exactas dentro de la conversación, ¿no? Y aquello me dejó totalmente fascinada y siempre le dije que era como mi padre literario, ¿no? Al final, la primera persona que dijo, tú algún día harás algo o contarás algo que nunca nadie antes había contado. Y eso para mí es muy importante y lo llevo como una responsabilidad. Bueno, yo ya venía nerviosa. Yo ya venía nerviosa porque iba a visitar la Baltasara. Es verdad que no había venido nunca por diversas circunstancias y estoy muy emocionada de estar aquí. Al final es la casa de mi padre y es la casa que nunca he conocido de mi padre. Aunque la he conocido muchísimo en fotografías y en historias que él contaba, nunca he estado aquí físicamente y tengo todo el rato la sensación de haberme metido dentro de un libro que he leído o de una película que he visto y de que no termina de ser real. Lo que más me ha impresionado es la cúpula de silencio que hay al entrar, que está rota por los pájaros y aún así da la sensación cuando hablas de que el sonido topa con algo y eso es muy impresionante y además sé que es algo que probablemente era lo que le resultaba más atractivo a Antonio de estar aquí. Antonio Gala fue la primera persona que se dedicaba a esto que a mí, iba a decir que a mí me trató bien, pero aparte de que me trató bien, que confió de alguna forma en que yo podía de verdad dedicarme a esto y que yo tenía algo. Nos conocimos en una feria del libro porque estábamos firmando el uno enfrente del otro y claro, yo tenía 17, 18 años, iba con mi camiseta de las Supernenas
Y Antonio Gala pues tenía, como todo el mundo sabe, la cola más larga de la feria. Entonces yo estaba aburridísima aquella tarde y dije, me voy a ir a conocer a Antonio Gala, y me fui allí con mi libro a conocerlo. Y hubo una conexión inmediata entre los dos, mucha química, y todos los años yo iba a verlo, ¿no? Y charlábamos un poquito y tal, pero yo no sabía de la fundación y él tampoco me lo dijo. Supongo que él pensaba que yo sabía y no la pedía porque no quería, y yo no tenía ni idea, porque si lo hubiera sabido la habría pedido. Y un compañero de piso que tuve por aquella época, que era músico, le llegó en un boletín le llegó pues la beca de la fundación, y me dijo, esto a lo mejor a ti te interesa. Y justamente se había pasado la fecha de inscripción y tuve que esperar un año entero para poder pedirla. Y fui becaria pues en el Pleistoceno, en la tercera promoción de la fundación, y para mí fue tan significativo y tan importante en todo lo que ha sido mi vida después, que luego he seguido colaborando con la fundación, he estado vinculada a ella todo lo que he podido, y durante 6 años he sido tutora de narrativa y dramaturgia en la institución, porque creo que Antonio hizo algo que es absolutamente generoso e importante, que es no hacer algo para que quede en el futuro una loa vacía hacia él mismo, sino una semilla de lo que puede ser el futuro de la creación. O sea, dejó un espacio para que los creadores pudieran medrar desde el principio y pudieran sentir que estaban acompañados, que eso es muy importante, porque al final la creación en el fondo es muy solitaria. Pues María Zaragoza es una niña que se empeñó en que quería ser escritora con 5 o 6 años, y a la que todo el mundo miraba raro, porque los niños nunca quieren ser escritores, quieren ser otras cosas, pero que a día de hoy, pues con 40, puedo decir que he tenido y estoy teniendo una carrera en ese sentido, y que bueno, pues supongo que esa niña estaría contenta después de pues 12 libros publicados, un radioteatro, guiones, etc. Y me gusta pensar que estaría contenta. Cuando era pequeña escribía sobre todo versiones de libros que me habían gustado, o de cuentos que leía, pero que para mí tenían algo que no estaba del todo bien, o les cambiaba el final, o hacía una versión alternativa, o más aventuras con los mismos personajes, ¿no? Un poco rollo fan. Cogía los personajes que había hecho otra gente, y yo montaba mis propias historias, las ilustraba entonces, cosa que muy pronto aprendí que no era buena idea, menos mal que me di cuenta. Y así descubrí también que había gente que se dedicaba a escribir esas historias. Recuerdo muy bien el momento en el que me di cuenta de que detrás de las historias que a mí me gustaban y que yo versionaba, había alguien con un oficio, que era el oficio de escritor, que fue el que yo luego quise imitar. Cuando era pequeña, claramente me marcó mucho Michael Ende. Y yo siempre había pensado que el libro que más me había marcado de Michael Ende era La historia interminable, supongo que también es una cuestión generacional, pero con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad me marcó muchísimo más Momo, que tiene muchas preocupaciones y muchas temáticas que yo utilizo como recurso y que a mí personalmente me preocupan, y que creo que nacieron con la lectura de ese libro, aunque probablemente entonces no entendí
las metáforas que no eran nada sutiles, o sea, que vinieran unos señores a enseñarnos a ahorrar tiempo, que esos señores se llamaran los hombres grises, y que la gente cuanto más tiempo ahorrara y más deprisa hiciera las cosas, menos tiempo tenía, y era porque los hombres grises se fumaban el tiempo de la gente. Me parece una metáfora que no es nada sutil, pero que al final era un poco la predicción de los tiempos que nos ocupan. A Antonio Gala precisamente le hacía mucha gracia que yo siempre decía que lo que más lamentaba en esta vida era no haber conocido a Terence Simons, que era muy amigo de él. Y es verdad, yo creo que es con la persona con la que yo me tomaría un café. Siempre quería ocupar mi vida en la escritura, no sabía si eso era algo que podía ser posible. A pesar de que había hecho el descubrimiento temprano de que había escritores y eso era algo que yo quería imitar, pero no estaba muy segura de si realmente los escritores se dedicaban a escribir ni qué camino había que hacer para convertirse en un escritor. Yo creo que el punto clave, ya había escrito 2 libros antes, pero para mí el punto clave estuvo cuando fui becada de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, porque ahí me profesionalicé. Ahí entendí, en esa especie de ensayo general para la vida creativa que es la fundación, que eso era lo que yo quería que fuera mi vida, ¿no? Y que tenía que utilizar una serie de elementos para orientarme en esa dirección. Yo empecé a publicar muy joven, o sea, quizá demasiado joven. El primer libro lo escribí en el instituto mientras tomaba apuntes, con 16 años, y salió cuando ya tenía 17. Pero bueno, creo que para dedicarse a esto y para estar dentro de lo que es la creación, crear algo, no hay que perder nunca esa mirada de sorprendida del niño, del adolescente o de lo que sea, y eso quiero pensar que no lo he perdido, que todo me sigue produciendo curiosidad y es más, cada día me hace más gracia. Entonces, creo que eso todavía queda. Hay infinitas cosas que ahora haría de otra forma, pero tienen más que ver con, no tanto con la temática o con la mirada sorprendida, o con las cosas que entonces me llamaban la atención, que probablemente no serían las mismas que ahora, sino con la forma, ¿no?, de transmitirlas, porque evidentemente la literatura lo bueno que tiene es que uno va puliendo el estilo con los años, ¿no? Y que creo que también es una de las cosas que más me gustan de la literatura, que al final es algo que nunca termina de ser perfecto. Nunca termina de ser exactamente la obra que tú tenías en tu cabeza y que era maravillosa. Algo se pierde al proyectarse y tú vas acercándote toda tu vida un poquito más a eso que está dentro de tu cabeza o dentro de tu universo, ¿no? Y eso a mí me parece muy atractivo porque nunca te aburres. Dicen que estás muerta, fue un gran impacto, porque fue la primera vez que yo me vi forrando un escaparate. Esto es una cosa absolutamente increíble, que es de repente ver tu foto mucho más grande que tu cara en un escaparate de una librería al lado del libro, ¿no?, que acaba de salir. Creo que fue la primera vez que entendí lo que es la exposición, que quizá es la parte menos divertida de generar un interés, ¿no? Generar la historia y que esa historia genere a su vez un interés está muy bien, ¿no? Pero siempre ha pasado un poco, pero sobre todo últimamente también genera un cierto interés la persona que lo ha escrito, ¿no? Y esa persona en este caso soy yo, que estoy detrás, y que parezca lo que parezca, no soy una persona a la que me guste estar totalmente expuesta y que se me vea, ¿no? A mí lo que me gusta realmente es estar escribiendo en mi casa en pijama. Y entonces creo que en ese momento
comprendí el cambio de paradigma. Yo ya había sacado una serie de libros antes. Realidades de humo, por ejemplo, tuvo cierta relevancia en América Latina, que no tuvo aquí, pero como aquello estaba muy lejos, pues tampoco lo percibí de una forma muy cercana, pero con Dicen que estás muerta sí. Cuando Dicen que estás muerta hubo una promoción muy fuerte, hubo escaparates, hubo carteles con mi cara y esto a mí me impactó muchísimo y creo que en ese sentido me entrenó para estar preparada para ciertas cosas que vinieron después, pero por otro lado, literariamente, lo que ese libro me aportó, que a mí realmente es lo que me parece más interesante, más que el premio o que estar expuesta, que bueno, lo que literariamente a mí me aportó ese libro fue que yo había hecho un experimento con diversas voces, creo que es el libro donde más se ve el reloj, donde más se ven las piezas del reloj, porque cada personaje cuenta su versión de un hecho puntual y todo eso forma una sola historia que cuando se acaba el libro puede interpretarse al revés, que eso también la gente que lo entendió, que se podía interpretar al contrario de lo que habían estado leyendo durante todo el libro, me pareció muy divertido, ¿no? Porque era un juego como a ver quién lo pilla. Si no lo pillas no pasa nada, pero si lo pillas ahí te he dejado este jueguecito, ¿no? Y que un libro al que se le ven las piezas y que tiene tantísimas, pues genera el interés de un premio, etcétera. A mí me dio el empujoncito también como para decir, bueno, es que realmente puedo hacer lo que quiera y ya encontrará su camino. Los alemanes se vuelan la cabeza por amor, creo que es mi libro más difícil. Es una fantasía filosófica que hace una metáfora del mundo hiperconectado en el que vivimos y que yo además había empezado antes de que estuviéramos tan hiperconectados. O sea, los primeros borradores y los primeros bocetos no había el boom de las redes sociales que vivimos en muy poco tiempo después, pero ya estaba en el fondo hablando de eso con ese mundo, ese lugar no lugar donde vamos y donde podemos interrelacionarnos con gente de todas partes del mundo y donde los problemas llegan cuando eso quiere trasladarse a la realidad. Ese libro es un libro muy difícil, o sea, yo sé que es un libro difícil, pero ha demostrado ser mucho más preclaro de lo que yo nunca creí que sería, porque realmente todos los problemas empiezan cuando la gente cree que la vida real puede funcionar como ese mundo metafórico, ¿no? Cuando quieren traer al mundo real lo que es ese mundo metafórico. Y eso es lo que creo que pasa realmente con las redes sociales. Cuando empezamos a comunicarnos en el mundo real, como nos comunicamos en Twitter, empiezan los problemas. Un candidato para el fin del mundo, que es el radioteatro por el que me dieron el Margarita Xirgu, que bueno, lo da la Fundación La Caixa con Radio Nacional de España, se montó durante el confinamiento. Me dieron el premio y se montó y se emitió durante el confinamiento. A mí me pareció magia lo que hicieron. Y fue la primera vez que yo vi puesto en pie textualmente algo que yo había escrito, ¿no? Esas voces de los personajes eran lo que yo había escrito. Y creo que es la obra donde mejor se ve mi sentido del humor. Es una obra completamente paródica que ocurre pues cuando hay un debate electoral justo antes de unas elecciones generales y esos 4 candidatos pues la lían y precipitan el fin del mundo y tienen que decidir si no hacer nada y que llegue el fin del mundo
o arreglarlo, pero arreglarlo supone renunciar a su poder. Y un poco planteaba este juego, ¿no? Nuestros políticos, ¿qué harían? Y es más, ¿qué haríamos nosotros? Pero de una forma pues muy satírica, muy humorística, muy ligada a ciertos discursos que se oyen repetitivamente en lo que dicen los políticos todos los días, ¿no? Y me divirtió el resultado de que todo el mundo le encontró el humor, los que tenían cualquier tipo de ideología. Y esto realmente es lo que más satisfacción me ha dado de todo el asunto, y además todavía se puede oír. Está en Radio Nacional a la carta, si alguien tiene curiosidad lo puede oír. Bueno, a mí me gusta decir que yo no escribo libros o no escribo historias, sino que monto relojes. Yo normalmente parto de un montón de piezas que aparentemente son un caos, que no tienen nada que ver las unas con las otras, y mi reto es construir con eso algo y que además dé la hora. Con lo cual tienen que estar muy exactamente unidas entre sí. Me interesa mucho que todo esté íntimamente relacionado. Creo que una de mis características como persona es que veo las relaciones invisibles entre las cosas, o aparentemente invisibles. Eso al final se acaba transmitiendo a mi obra. Luego está también pues mi interés por la cultura popular, por la mitología, por la actualización de los mitos o incluso de los cuentos clásicos y de la narrativa oral. Está el perfeccionamiento, porque soy muy neurótica, de las voces de los personajes, y yo creo que el sentido del humor, que va ganando terreno cuantos más años pasan. En mi última novela, que es La biblioteca de fuego, cuando empecé, creo que de las pocas cosas que tenía claras cuando empecé a proyectarla era que el libro iba a acabar con una carcajada. Y era importantísimo para mí que el libro acabase con una carcajada. Ojalá pudiera sentarme todos los días un número de horas concreto para poder escribir. No puedo hacerlo, ojalá. A ver, yo era una niña de bar. Mi familia tiene un bar, que entonces era un bar de carretera. Ahora el pueblo ha crecido lo suficiente como para que esté integrado dentro del pueblo, pero yo hacía los deberes con señores jugando al dominó, a las cartas a gritos, a los dados que hacían un ruido infernal, y bebiendo carajillos y fumando puros, etc. O sea, un jaleo total, que a mí me dio una capacidad de concentración, creo que sobrenatural, porque yo era capaz de hacer los deberes en ese contexto, y luego después fui capaz de escribir, porque durante muchos años pues yo estudiaba y trabajaba, y también ayudaba a mi familia en el bar, pues los fines de semana y fiestas de guardar, etc. Y yo escribía cuentos mientras esperaba que la gente se decidiese a saber qué café se iban a tomar. Entonces yo llevaba una libreta con la nota para los cafés, y no sabéis el tiempo que tarda la gente en decidir qué café se quieren tomar. Gracias, eso es bueno para la literatura. Y en la última página llevaba el cuento, ¿no? Entonces, mientras se ponían a discutir si querían 3 solos, uno con leche no sé qué, ay no, pero tenéis capuchino de sobre y cosas así, pues yo iba escribiendo el cuento en la última página con la oreja puesta a la comanda, ¿no? A lo que la gente quería. Entonces, eso en el fondo tiene muchas ventajas, que es que puedo escribir casi en cualquier parte. Y yo creo que es importante que la inspiración te llegue trabajando, eso es así. Lo que pasa es que trabajando no significa necesariamente tener que estar sentado delante de un ordenador o de una hoja en blanco hasta que se te ocurre algo, ¿no? Puedes estar trabajando porque le estés dando vueltas a la historia mientras vas en un autobús, y luego ya llegarás a la página y te sentarás, ¿no? A mí
hubo un amigo escultor que me dijo que había dos tipos de escritores, los de escultores, los de poner y los de quitar, ¿no? O sea, están los escultores que hacen un armazón y van poniendo un poquito de barro así hasta que forman la figura para luego hacer el vaciado y no sé qué, y los que tienen el bloque de mármol y de ahí tienen que sacar el David. Entonces, yo creo que los escritores en el fondo somos así también, o sea, los hay que corrigen muy poquito porque durante el proceso de escritura han elegido cada frasecita, etcétera, al milímetro, y es igual de válido pues que a los que les pasa como a mí, ¿no? Que sueltan toda la historia, ¿no? Y de ahí al final pues tiene que salir el David o tiene que salir el Moisés. Yo soy perfectamente capaz, como con esta última novela, de escribirla en un año y tirarme corrigiendo 4. La Biblioteca de Fuego es una historia de amor a la cultura, específicamente de amor a los libros y de gente que no pierde la humanidad en tiempos inhumanos. Básicamente eso es lo que cuenta. Yo hacía muchos años que tenía ganas de contar una historia sobre gente que salva libros de la censura, de las quemas, de las prohibiciones, etc. Y tenía incluso una sociedad secreta que me inventé, que se llama la Biblioteca Invisible, que es gente pues, que se dedica a hacer esto en tiempos complicados para que estas obras en el futuro, cuando los tiempos sean mejores, se puedan conservar. Y lo que no tenía era la historia, o sea, tenía el concepto pero no tenía la historia. Y accidentalmente descubrí que en 1939 en Madrid se celebró el Día del Libro con una quema de libros en la Universidad Central, en el patio de la Universidad Central. Entonces, cuando vi aquella foto, vi aquella noticia, la voz de Tina, que es la protagonista de la Biblioteca de Fuego, surgió sola. Tenía que haber alguien que le estuviera dando tanta rabia como a mí, porque tenemos muy fijada en la retina la imagen de la quema de libros de la Plaza de la Ópera de Berlín por parte de los nazis, porque la hemos visto en cientos de películas, de series, de libros, está en todas partes, ¿no? Es una quema de libros que la prensa internacional calificó de bibliocausto mucho antes de que se hablase de holocausto para calificar a la Shoah. Y eso le da un aire muy inquietante a aquello de que donde se queman libros se acaban quemando personas. Haber visto que en España había ocurrido eso, además para celebrar el Día del Libro en 1969, que lo llamaron auto de fe, como si estuvieran quemando herejes, generó el interés, la chispa de donde surgió toda esta historia. Intenté enterarme de quién estaba allí, qué era lo que estaba sucediendo, y descubrí las historias increíbles de los bibliotecarios de aquella época que estuvieron modernizando las bibliotecas, que consiguieron que las bibliotecas tal y como las conocemos ahora llegaran a España, porque antes eran cárceles para libros. No podías ir a una biblioteca a sacar un libro y llevártelo a tu casa, eso no entraba dentro de lo posible. Y luego descubrí que estos bibliotecarios, especialmente las historias de las bibliotecarias que no sabíamos nada de ellas, cuando llegó la Guerra Civil se dedicaron a salvar el patrimonio bibliográfico español en las famosas cajas, que no solo llevaban obras de arte, sino que también llevaban libros. Y claro, todo empezó a encajar, ¿no? Empezó a dar la hora como ese reloj. Tina, cuando llega a Madrid en los años 30, primero entronca con la Biblioteca Invisible y salva libros de la censura, y cuando llega la Guerra Civil ya es bibliotecaria, trabaja en la Biblioteca Nacional y en ese momento participa del salvamento del patrimonio bibliográfico. Para mí la responsabilidad máxima a la hora de escribir esta historia fue descubrir que había un montón de historias de personas increíbles que hicieron cosas fascinantes, y que nadie sabía nada de ellas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría sería no solo que la gente sienta curiosidad por aquellas de las que yo sí consigo hablar en la novela, porque en la novela no puede estar todo, sino también por aquellas
de las que yo no he podido contar nada porque ya no cabía, porque hay historias absolutamente increíbles alrededor de estas bibliotecarias y archiveras, y sería muy interesante que la gente sintiera curiosidad, ¿no? Que este libro fuera una semilla para que se recuperasen sus historias. Los premios significan sobre todo que le ponen un foco encima a tu historia, o sea que de repente tienes algo que puede generar un interés. Es difícil que los libros lleguen a la gente, se publica mucho y la gente no lo conoce todo, pero si tú ya vienes con algo que puede generar un interés, como el hecho de que te hayan dado el premio Azorín, que es en este caso, te pones un foco encima, por lo menos durante un tiempo. Y eso me parece de gran utilidad, por supuesto, pero no es realmente a mí lo que me mantiene con ganas de escribir, de hacer cosas, de tal. Eso va conmigo y va con mi carácter. O sea, yo creo que no sería capaz de dejar de crear. Siempre vengo de una familia muy creativa, de un pueblo muy creativo, donde además se apoya mucho la creación, se apoyan mucho los sueños de la gente, y creo que eso da una forma de ser. Si ya lo has vivido desde pequeña, tanto en el pueblo como concretamente en mi familia, porque todos son muy creativos. A ellos aparte son hábiles, yo no. Ellos saben hacer cosas con las manos. Yo sé escribir libros, pero no me pongas a hacer algo, ¿por qué no? Porque soy torpe, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que no sería capaz de dejar de inventar historias y de crear. Si no fuera capaz de ponerlas en un libro, ya inventaría otra forma de hacerlo. Yo normalmente descanso de las novelas cuando estoy muy saturada o cuando tengo que dejarlo aparte para poder corregir mejor, ¿no? Y verlo con ojos ajenos. Yo descanso escribiendo guiones, escribiendo cuentos, entonces siempre estoy en algo, no solo en una cosa, sino en 8. Y normalmente las voy acabando escalonadamente, no lo acabo todo a la vez, por fortuna, pero sí, tengo un montón de historias ahora mismo y de proyectos, y además ahora estoy con proyectos de cine. Acabo de estrenar un cortometraje con el que hemos clausurado Sitges, que se llama Cuentas Divinas, dirigido por Eulalia Ramón. Y bueno, pues ahora estamos también con la promoción del cortometraje por festivales, y estoy escribiendo otro, y estoy escribiendo cuentos también, y estoy proyectando la siguiente novela que, bueno, siempre se dice que una boda arrastra a otra. Lo que yo sí tengo claro es que una novela arrastra a otra. Mucha de la documentación, sobre todo de los subterráneos que utilicé en la Biblioteca de Fuego, era documentación que yo ya tenía pero que no había podido utilizar cuando escribí Avenida de la Luz. De alguna forma es una hija, ¿no? Porque había muchas cosas que coincidían y me venían muy bien para esta novela, pero las tenía de la otra. Pues es que la otra, que era una historia de subterráneos, pasaba entera en Barcelona, y nada de los subterráneos de Madrid lo pude utilizar, y al final lo necesité para esta, ¿no? Y hay una serie de cosas que a mí me gustaban muchísimo, que estuve mirando, que estudié, y que incluso en algunos primeros borradores había cosas que aparecían en la Biblioteca de Fuego y que finalmente desestimé, pero que sí generan otro mundo, otra historia, y que ahora estoy estructurando, y bueno, tengo algunas cosas escritas, y bueno, pues ya veremos cuando lo acabaré, ¿no? Pero bueno, en ello estoy. Pues haciendo esto mismo, y espero que también experimentando cosas nuevas. Yo me aburro con cierta facilidad de mí misma y me gusta cambiar, y me gusta encontrar siempre algo con lo que experimentar, ya sea un tipo de historia diferente, un género diferente,
o directamente pues algo completamente distinto, ¿no? Las últimas cosas que he hecho con guión radiofónico o con cine me están gustando muchísimo y además es un universo entero por comprender, pero supongo que dentro de 10 o 15 años ya tendré que buscar otras cosas distintas con las que hacer experimentos, o quizá las encuentre antes, no lo sé. Pero yo espero que sea eso, que esté cambiando y encontrando nuevas cosas con las que experimentar. Es un acto de comunicación. Tú cuando estás escribiendo algo, realmente estás escribiendo un mensaje en una botella, que nunca sabe, que no será tal mensaje si no hay nadie que lo lee al otro lado y lo interpreta, que eso es lo interesante. A mí lo que más me parece interesante de lanzar un libro al mundo es cuando los lectores llegan y te das cuenta de que han incorporado su mochila, sus recuerdos, sus vivencias, sus historias a lo que han interpretado de tu libro, y ya no es el mismo libro, y no es el mismo libro para los lectores. Y realmente eso es lo precioso y lo interesante de la escritura. Bueno, pues hasta aquí este programa de Las Cuatro Esquinas. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, facebook.com/lascuatroesquinasatv y ATV a la carta. Antes de despedirnos, nos gustaría dejarles con el vídeo que Alaurín el Grande presentó en este 2023 en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Un vídeo realizado por el cineasta alaurino Toni Morales, que presenta las bondades de Alaurín el Grande a través de una historia con mucho corazón. Gracias por seguirnos una semana más y hasta el próximo programa de Las Cuatro Esquinas. Ahí estás, en pleno corazón de Málaga. Cada verano soñaba con volver, y volver para sentirlo contigo. Caminar por tus plazas, perderme en tus callejuelas andaluzas, disfrutar del ensueño en tu emblemática calle real, despertarme cada mañana con el deseo de volver a oler el pan recién hecho, embriagarme del frescor de tus aguas, descubrir tus monumentos, tus culturas, tus parques, dibujados en un luminoso sendero de colores todavía por descubrir. Lugares mágicos repletos de recuerdos imborrables que permanecen eternos en tu plaza de piedras adoquinadas. Apreciar y sentir tus historias. Vivir y respirar tus enamoradizos atardeceres. Atravesar tus arcos de piedra y musgo, perderme por tus parajes de cuentos de hadas, jugar en el cauce de tus acequias donde navegaban mis pequeños barquitos. ¡Y qué magia! Recorriendo tus travesías secretas para hallar esa fuente vestida con un manto de pino. El escenario donde afloraban mis fantasías, mis personajes, e interpretarlos para ti. Donde los cipreses me guiaban hacia la Baltasara, ese inspirador rincón de pasiones turcas y testimonios de papeles carmesíes. La pasión de tus vecinos por los verdes, los moraos. El sentimiento incomparable de tu Semana Santa. Tú me hacías formar parte de esas pequeñas costumbres y ver que eres mucho más. Deporte, constancia,
esfuerzo, donde tus numerosas tonalidades se tiñen de un estallido de emoción, tu campo de golf abrazado al perfume que desprende su granulada flora, su aroma y sus vistas al Mediterráneo, y tus sabores, a través de los que compartir risas infinitas de complicidad con amigos de siempre. Gracias por haberme permitido vivir este sueño junto a ti. Alhaurín el Grande, un pueblo por descubrir.